Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo. Mi nombre es Eduardo. Y yo soy Sebastián. Bienvenidos a lo que va a ser un muy buen capítulo. Sí, este capítulo va a ser súper interesante, sobre todo para las niñas, porque Sí, vamos a estar hablando sobre el entrenamiento de glúteos. Eh, Nada, gracias por ver el capítulo anterior, por estar aquí viéndonos o escuchándonos. Eh, y este capítulo es para que ustedes aprendan y mejoren sus entrenamientos. recuerden suscribirse, recuerden dejarnos un comentario, sea positivo o negativo. ¿Por qué? Porque ese feedback cada vez nos ayuda mucho a mejorar. Entonces, vamos a empezar con toda y esperamos que, al igual que el anterior, este capítulo les guste muchísimo. Las funciones que tiene el glúteo. Yo creo que hay que explicar que el glúteo se conforma o tiene tres secciones. Está el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor, que está en la capa más profunda, digámoslo así, Como una capa interna. sí, de este grupo muscular. Las principales funciones son la extensión de la cadera, la abducción de la cadera y también está por ahí la rotación interna y externa, Sí, ¿cierto? En base a estas funciones, nosotros vamos a hacer o le vamos a explicar los ejercicios o una rutina basada en la ciencia más efectiva para trabajar los glúteos. Edu, yo creo que explicando las funciones, lo primero que nos podemos dar cuenta es que básicamente el glúteo actúa en cualquier movimiento del tren inferior. O sea, ¿qué movimiento de pierna no tiene una flexión de cadera? Pocos. Yo creo que los únicos son los ejercicios uniarticulares como extensión de rodilla. Entonces, yo creo que un error que también comete mucho la gente al entrenar el glúteo es ay no, es que yo ayer entrené cuádriceps y hoy voy a entrenar glúteo. Pero es un error muy común porque es casi que imposible disociar ese trabajo o esa activación que tiene el glúteo de los otros grupos musculares, ya que el glúteo interviene casi que en todo. Sí, sobre todo en los entrenamientos o en los movimientos multiarticulares, como las sentadillas, como incluso en las prensas también está activado la parte de la cadera, del glúteo. En un peso En un peso muerto, muerto, sí, en un Bulgarian Split, en una sentadilla en búlgara, lunges, en sí, en avanzadas. todo está involucrado la rodilla, pero la articulación dominante o que tenemos que buscar, la dominancia es de la cadera. Obviamente los glúteos están insertados, el origen de ellos es en la cadera. Entonces la articulación dominante debería de ser conscientemente buscada, es la articulación de la cadera. Sí, o sea, básicamente yo creo que al punto que queremos llegar explicándoles esto es que es casi que imposible uno disociar el trabajo del glúteo. Entonces, empezando por ahí, no hay ejercicio específico donde solamente voy a tener activación solamente del glúteo, ya que es un ejercicio, es un grupo muscular que es muy asistente. Sí, es bastante dinámico también. O sea, en muchos entrenamientos, en muchos ejercicios está involucrado. Ahora, el glúteo, ¿cómo se debe entrenar? Es positivo entrenarlo, como vemos mucho en redes sociales, con bandas, saltando o en steps, o lo más ideal sería entrenarlo con cargas. Yo creo que también es muy común porque sobre todo yo, no sé si vos has visto que muchos videos de africanos en steps, haciendo pasitos, saltando en steps, con unos glúteos enormes. Lo primero que yo tengo que decir es que es un factor muy genético. Sí, Ahí la genética influye demasiado. Probablemente una persona con una genética del cotidiano, no vamos a hablar de una genética mala, porque nadie tiene genética mala, todo el mundo se desarrolla a sus maneras, va a ser muy difícil desarrollar su glúteo simplemente haciendo este tipo de ejercicios. sí, yo creo que el pilar fundamental o que el entrenamiento, a mi parecer, el entrenamiento de glúteo tiene varios pilares en cuanto a ejercicios. Yo creo que los ejercicios multiarticulares van reinando, o sea, el squat, la sentadilla, el deadlift, el peso muerto, las búlgaras, el hip thrust,
creo que tienen que ser el protagonista en el entrenamiento de glúteos. Las bandas es bueno, sí, no. Yo diría que, a mi parecer, yo las aplico en los entrenamientos de mis usuarios como una activación. Cuando se está empezando el entrenamiento para empezar a meter sangre, para empezar a activar el glúteo, son buenas para activar, pero que tu entrenamiento se base exclusivamente en bandas, en patadas, en poleas, En cuadrupedia levantando no, la mancuernita. de esa forma el glúteo o el grupo muscular no va a crecer. Tengamos algo en cuenta. El glúteo o los glúteos es un grupo muscular muy potente, es muy fuerte, es muy muy fácil, grande sí, también. es muy grande, es muy fuerte. Necesitas un trabajo pesado, Pesado. para poder incrementar. Aquí estamos hablando de hipertrofia. Estamos Exacto. hablando de hipertrofia. Más que hablar de si se activa o no se activa, Sí. porque con la banda sí se activa. Ahora, si lo que estamos buscando es la hipertrofia, vamos a lo que está diciendo Edu, y es que hay que entrenar pesado. Y los ejercicios que más reinan son los multiarticulares. De hecho, incluso hace poco salió el estudio de que tenía la misma activación generando una sentadilla que generando un hip thrust. Correcto. Y también, en este caso, muchas personas también me preguntan o nos preguntan que si la selección de ejercicios importa en el entrenamiento, en este caso de glúteo. Yo creo que sí, porque Sí. no es lo mismo que tú pongas una sentadilla libre al final de la rutina que al principio. Obviamente la productividad va a bajar mucho. Entonces, A nivel de carga. sí. Y Primero yo creo que hay que estructurar la rutina con los ejercicios más difíciles que te llevan más desgaste calórico, que te llevan más desgaste a nivel del sistema nervioso central, y luego empezar a hacer los accesorios, como yo les digo así, ejercicios accesorios, como las bandas, las poleas, los flexores, pero siempre enfócate primero en los ejercicios básicos, multiarticulares. sí, primero para tener esa base y luego irte a los otros ejercicios accesorios. ¿Qué es lo que pasa? Si empezamos con esos ejercicios accesorios, entonces ya le estamos quitando el poder al cuerpo de sacarle el máximo a esos ejercicios multiarticulares, donde puedo generar una hipertrofia mayor que en los ejercicios accesorios, como le podemos decir. Sí, exacto. Claro. Entonces, hay una variable muy importante en el término de hipertrofia y nos vamos a meter en todo el cuerpo. Yo creo que la reina de la hipertrofia como tal, para conseguir esta hipertrofia, es la tensión mecánica. Exacto. Veo mucha gente entrenando muy suave, o sea, no tiene intensidad. No sé si decimos rápido lo que es la tensión mecánica. La tensión mecánica es la fuerza que imprime nuestras fibras musculares al realizar una contracción. Esta contracción puede ser voluntaria o involuntaria. Hay que buscar esta tensión mecánica. Hay otras variables que se aplican en la hipertrofia, pero la que reina es la tensión mecánica. Exacto. Siendo el estrés metabólico igual, ¿cierto? Porque mediante estrés metabólico también se puede lograr hipertrofia, o sea, crecimiento muscular. Para los que no conocen el término, hipertrofia es ganancias musculares o generar más masa muscular, en palabras más coloquiales. Aunque hay varias formas de llegar a esa hipertrofia, la mejor y para la que nosotros es la reina es la tensión mecánica. Sí, entonces, si quiero ocupar tensión mecánica, sencillo, tengo que entrenar pesado. Sí, no siempre pesado. Al fallo, porque termina siendo, puedes llegar a ser muy lesivo, sí, pero sí entrenar pesado. Claro, siempre cuidando la técnica. Ojo, si hay técnica, hay tensión mecánica. No Exacto. Estamos diciendo que vas a entrenar al máximo RM o a tu máximo potencial, porque necesitamos un factor de recuperación. Necesitas recuperarte para poder generar hipertrofia. Pero sí hay que tener una carga externa que sea considerable, que te rete, que te cueste, y tener buena técnica. Sí, con una carga primordial sí, en todo. Con una carga externa que te rete, que sea retadora para ti,
y que tengas una buena técnica, un buen tiempo bajo tensión, yo creo que ahí se genera mucha tensión mecánica. Entonces, cuiden la técnica, métanle peso en sus capacidades, dentro de sus capacidades, cuiden la velocidad del recorrido, la excéntrica sobre todo cuando vamos bajando. El punto de mayor tensión a nivel de fibras musculares es cuando está elongado, es cuando el músculo está elongado, cuando está estirado. Ejemplo, en una sentadilla. El punto más importante donde hay mayor tensión es cuando estamos abajo, cuando estamos completamente abajo, digamos a 90 grados. Entonces, préstenle mucha atención a ese punto de elongación. Estiren, el músculo se estira. Mucha gente tampoco entrena mal en ese sentido. Sí, porque tocando un tema de algo que dijiste, el tiempo bajo tensión, yo creo que también es algo que mucha gente no tiene en cuenta a la hora de entrenar, y es que mucha gente pasa por los movimientos muy rápido, no le da tiempo a su cuerpo ni siquiera de asimilar el movimiento, y esto, uno, va a hacer que la técnica sea muy deplorable, ¿cierto? Porque como tengo la ejecución tan rápida, ni siquiera me estoy dando cuenta de las sensaciones que está teniendo mi cuerpo. Entonces el tiempo bajo tensión o la velocidad a la que ejecuto una repetición también es un factor demasiado importante. Sí. Aunque muchas veces la gente dice, no, es que si lo hago lento me cuesta más. Pero esa es la idea. O sea, es generar tensión. Entonces, variables en el entrenamiento, puntos fuertes, diríamos. Concentrarte en los ejercicios multiarticulares. Sí. Deadlift, sentadillas, peso muerto, búlgaras, hip thrust, sentadillas sumos. Y luego irte a lo más liviano, a lo más fácil, por decir, a los accesorios. Extensión de cadera, aducción de cadera, que también es un ejercicio muy bueno y muy olvidado. Sí, claro. Vos hace poquito publicaste uno que también es muy bueno, que es elevaciones, hiperextensiones. También es un muy buen ejercicio para la activación. Sí. Aunque es un ejercicio muy olvidado porque la gente piensa que está trabajando en la lumbar, pero realmente si la que está haciendo la función es el glúteo. Y si lo modificas correctamente, si lo direccionas, es un buen ejercicio para glúteos. Tensión mecánica, importantísimo, tiempo bajo tensión, manejo de cargas. Y comida, pero ahí no nos vamos a meter. Hay que comer, muchachas, hay que comer. Tus glúteos no van a crecer si no comes. No, de hecho yo creo que si no como bien, ni siquiera voy a tener la capacidad de poder entrenar a mi máximo, porque si vengo acá con una tostada y una guapanela, lo más probable es que voy a hacer media sentadilla o voy a entrenar re suave. Es que entrenar, no sé si te ha pasado con tus usuarios hombres y mujeres, entrenar mujeres es complicado, es difícil, es mucho más fácil trabajar con hombres. Porque no metiéndonos en el tema de que es porque es hombre o porque es mujer, no. Es más a nivel interno, más a nivel porque las niñas por lo general le tienen más miedo a entrenar pesado porque piensan que se van a poner como un bodybuilding. Exacto. Y tienen miedo a comer, le tienen mucho miedo a la comida. Uno les dice, pero es que tienes que comer más. No, pero ¿cómo así? Es que me voy a engordar, es que no quiero esto. Entonces es difícil llegar a un punto de hipertrofia elevado que te crezcan, en este caso los glúteos, si no entrenas correctamente, si no entrenas con la intensidad correcta y si no comes, porque si no hay comida no hay nutrientes para poder reparar muscular. Sí, pues yo puedo venir y reventarme y hacer jaca con un montón de peso, pero si voy y llego a mi casa y me tomo una coladita con una galleta, jamás. Y claro, tampoco es comer de todo, tienes que estructurar. Por eso en el video anterior, en el episodio anterior les dije que se asesoraran con un profesional que les ayude a estructurar tanto la rutina como la alimentación, porque van de la mano. Mucha gente no sabe comer, pero ya yo creo que eso es un tema. Es un temita y que no vamos a tocar solo porque vamos a invitar a alguien que también nos hable sobre ese tema nutricional. Entonces yo creo, Edu, que a la conclusión que podemos llegar en cuanto al tema de las cargas de entrenamiento para el glúteo, porque hoy el episodio de hoy va a ser enfocado al glúteo, es ¿qué debo hacer para desarrollar más mi glúteo? Entrenar pesado, ¿cierto? Es un músculo muy grande que lo que necesita es que lo entrenemos pesado. Generarle estrés externo, o sea,
Lo voy a explicar muy fácil. El músculo crece por adaptación. Ustedes tienen una casa y alguien quiere entrar a esa casa. ¿Qué hacen ustedes para protegerse? Ponen una puerta más fuerte, ponen un sistema de seguridad, etcétera. El músculo hace lo mismo. Cuando hay un estrés externo, cuando hay un estímulo externo, él para protegerse se va a volver más fuerte. En este caso va a crecer para volverse más fuerte. Entonces, ¿qué hay que aplicarle? Ese estrés, ese estímulo externo fuerte para que él pueda adaptarse y seguir creciendo, adaptarse y seguir creciendo. Con bandas, con pesitas pequeñas, es muy difícil que esto suceda. Exacto. Yo creo que algo que también tenemos que decirles, y es el hecho de que ahora no se van a ir a entrenar mega pesado, a dañar la técnica, porque si no entrenan pesado, porque todos lo llevan a los extremos. Porque si uno dice que hay que comer mucho, entonces salen y se comen la chunchurria, todo, ¿cierto? Si uno les dice que hay que comer poquito, entonces ya, ¿cierto? Entonces, no es entrenar a un peso que no puedan porque hay que entrenar pesado, no, todo tiene una progresión. Con una pregunta importante, yo creo que es relevante. ¿Con cuántas repeticiones más o menos se puede entrenar para generar hipertrofia? O sea, ¿en qué rango podemos estar? Para entrenar hipertrofia yo tengo que entrenar bajo mi 80%, teniendo en cuenta cuál es mi 100%. O sea, lo primero que yo tengo que conocer es cuál es mi 100% de esa capacidad entrenable. Después de eso, yo tengo que sacar mi 80% y trabajar bajo ese 80% para poder trabajar la hipertrofia. Un promedio de repeticiones que me puede dar mi 80% de la carga, entre 6 y 10 repeticiones. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que entre 6, 11, 12 todavía lo acepto, todavía Exacto. es aceptable. Porque uno le dice a la gente, hey, entrene pesado. Ah, sí, no, yo estoy haciendo 20 repeticiones. No estás entrenando bajo la carga que tienes que entrenar, que necesitamos para la hipertrofia. Ok, muchachos y muchachas, vamos a hacer una sección donde vamos a mostrar ejercicios y lo vamos a rankear entre excelente, bueno y malo, para que miren y ustedes vayan aprendiendo qué ejercicios le dan más prioridad que otros en sus entrenamientos. Y yo creo que también como para que tengan un criterio propio de si voy a seleccionar mi rutina de entrenamiento de glúteo, cuáles sí debería elegir y cuáles no. Sí, y cuál poner de primero, como estábamos hablando ahorita, cuál de poner en la mitad y cuál es hacer ejercicios finalizadores, como yo les digo. Excelente, sí. Entonces, nada, vamos a eso. Ejercicio. Este ejercicio que mostramos es sentadilla en la máquina multipower o Smith. O Smith, Eso. lo conoces mucho. ¿Por qué es bueno este ejercicio? Uno, ya lo dijimos antes, y es que es un ejercicio multiarticular. Es un ejercicio multiarticular donde predomina la flexión de la cadera, que es una de las principales funciones del glúteo mayor, que es el más predominante o es el músculo más visual. Entonces, si queremos un muy buen desarrollo del glúteo, tenemos que predominar en los ejercicios multiarticulares, y la sentadilla Smith es de esos pioneros o de los ejercicios que uno siempre debería elegir. Sí, y dos, también tenemos tensión mecánica y podemos generar una sobrecarga progresiva. Sí, podemos sobrecarga progresiva, podemos hacer una elongación bastante pronunciada de la cadera. Si bajas con un tiempo de recorrido controlado. Buen tiempo bajo tensión. Sí. También hay un estudio reciente que demuestra que la sentadilla en todas sus presentaciones activa incluso un poco más que el propio hip thrust. Entonces, importante. Entrenamiento, ejercicios de sentadilla. Entonces, dentro de los buenos, o dentro del que para nosotros es el mejor, tenemos las sentadillas. Ok, ahora continuamos con el ejercicio regular. Exacto. Ascensos al cajón o step up es un ejercicio que activa bastante el glúteo
pero no es un ejercicio central como tal. Exacto. Aparte de que es un ejercicio complejo, ¿cierto? Es un ejercicio muy difícil al que casi no se le puede generar cargas externas. Entonces, si lo que hablábamos es que para poder tener un muy buen desarrollo del glúteo necesitamos buenas cargas externas, ojo, a la capacidad de cada persona. Entonces, el step up lo ponemos en un regular porque no es un ejercicio que se le pueda generar mucha carga externa. Podríamos decir que es un ejercicio accesorio. Después que hagas tus ejercicios multiarticulares o tus ejercicios principales de la rutina. Hey, ojo, aunque digamos que es un ejercicio regular, no quiere decir que no active el glúteo, porque aquí no estamos hablando de si activa o no activa el glúteo, sino más de si qué tan eficiente es para generar hipertrofia. Hey, ahora vamos con un ejercicio no tan bueno. No quiere decir que sea un mal ejercicio, no quiere decir que no active el glúteo, pero si usted simplemente va a hacer estos ejercicios, le va a crecer el glúteo en 3000 años luz, yo creo. Sí, incluso he visto rutinas en plataformas de redes sociales completamente con este tipo de ejercicio, con cargas muy bajitas, con el propio peso corporal. Ojo, como estamos diciendo, no son ejercicios que no lo metas en la rutina, pero hay que saber en qué parte de la rutina, en qué momento de la rutina hay que meter este tipo de ejercicios. No son el pilar fundamental para generar esa hipertrofia que queremos. Ahora, yo creo que hay algo muy importante y es el hecho de que necesariamente dolor no traduce a estímulo. O sea, que me duela no quiere decir que estoy estimulando o estoy generando hipertrofia. Y que no me duela tampoco quiere decir que no estoy generando estímulo. Porque si el glúteo a mí no me duele en una sentadilla, no quiere decir que yo no lo esté entrenando. Simplemente puede ser o que tengas mucha fuerza en el glúteo o que no estés haciendo la técnica de una manera muy adecuada. Entonces, les vamos a mostrar varios que para nosotros no son ejercicios tan buenos, que no quiere decir que no entrene el glúteo o que no lo active, sino que no los dejamos en ese último porque son ejercicios que no generan tanta hipertrofia o no terminan generando hipertrofia. Sí, no terminan de generar ese estímulo correcto para llegar a la hipertrofia que queremos. Ojo, como lo dije, estamos hablando netamente de hipertrofia. Exacto. No estamos hablando de que hay que ser bueno en fútbol o hay que quiero transferir mi entrenamiento a un deporte. No, estamos hablando netamente de hipertrofia. O sea, si yo quiero hacer crecer mis glúteos, eso es lo que estamos enfocando. Simplemente, este video se basa básicamente en lo que necesitamos para hipertrofiar el glúteo. Ahora, ¿qué es que necesito hacer eso? ¿Porque es específico para esto? No le damos tanta relevancia en este video porque el objetivo de este video es hipertrofia. Ahora en base a todo lo que hemos hablado, les vamos a decir para nosotros cuál sería como esa rutina efectiva bajo la ciencia y bajo de cuáles son los ejercicios que más tienen activación sobre el glúteo. Sí, en cuanto a lo que nosotros sabemos, en cuanto a los estudios, en cuanto a nuestra experiencia, porque eso eso tampoco hay que pasarlo por debajo. O sea, sí, la experiencia que hemos tenido, en cuántas mujeres no hemos entrenado nosotros en base a todos estos movimientos que les hemos dicho. Entonces, le vamos a mostrar esta rutina que consideramos la más efectiva para un entrenamiento de glúteos que quiera la persona como objetivo, repito, como objetivo, el incremento de su masa muscular en esta área. Hey, ojo, esta rutina que vamos a mostrar, uno, es teniendo en cuenta las evidencias que tienen estos ejercicios bajo el estímulo del glúteo,
Y dos, bajo nuestra propia percepción, ¿cierto? Porque no va a faltar el que va a decir, no, es que yo conozco una mejor, no, es que yo vi una mejor, no, es que yo vi al cuajo o a la cuaja haciendo esto, entonces es más efectivo. No, esto es netamente bajo, uno, como acabamos de decir, las evidencias, y dos, bajo nuestro propio criterio. Sí, claro. Y ahora le vamos a presentar a una invitada que tenemos para que nos muestre la rutina como tal. Se llama Manuela. Manuela, por favor. Aplausos para Manuela. Manuela hace parte de la familia Sport Life, es usuaria del gimnasio. Ella está a 3.5, 4 meses más o menos de su primer competencia de culturismo, de su debut. Está en un proceso de definición, un proceso de déficit calórico controlado. Ahorita estamos controlados, pero vamos a ir apretando más adelante. Entonces, vamos a dejar que ella se presente, que hable un poquito de ella y ya vamos con la rutina. ¿Listo? Bueno. Preparada para lo de hoy. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Manuela. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Bueno, llevo desde el 2017, me enfoqué como en el gimnasio como tal. Pero antes entrenabas. Sí, yo antes era atleta, era marchista. Y ya luego, pues como tuve una lesión, me dio periostititis, me deprimí y preferí meterme al gimnasio. Aquí desahogaste tus penas. Sí, acá empezó todo. Y ya después empecé a conocer personas que conocían como más del tema, me empezaron a meter pues como el pensamiento de que, ay, usted tiene como, mucha gente me decía, es que usted tiene como bastante, ¿cómo se dice la palabra? Potencial. Epa. Que yo tengo potencial, que yo por qué no me presentaba, que yo por qué no competía. Y a mí en realidad no es que me haya llamado como mucho la atención, yo decía, yo no me veo por allá. Y un día empecé como a pelicularme, sí, yo no sé, vi un video y me gustó. Y yo dije, yo quiero ser así y ya, y eso me empecé a ver videos, a investigar y a de todo, entonces ya me empeliculé y yo ya quiero competir. Manu, dentro de esos ejercicios que mostramos hace poquito, ¿vos cuáles ejecutás, cierto? Porque si nos basamos en el físico, dentro de rutina de entrenamiento, vos tenés de esos buenos, esos regulares y esos malos, no tan malos, pero digamos, tú utilizas esos malos, los utilizas dentro de tu rutina de entrenamiento o estás también en el estándar de los que nosotros dijimos que también son muy buenos. Al inicio, cuando comencé, sí los incluía. No voy a decir que no. ¿Y te funcionaban? No. De estancamiento total. ¿En qué punto Manu empezó a ver evolución en su físico? Cuando comencé a trabajar con los ejercicios que realmente generan hipertrofia al glúteo y comiendo de la manera adecuada también. Cuando empezaste a entrenar pesado, me imagino, ¿cierto? Sí. Ahí fue cuando encontraste mayor desarrollo en tu glúteo. Sí. ¿Hace más o menos cuánto fue eso? ¿Ves cuánto tiempo llevas entrenando pesado? Hace como 8 meses. ¿Cuántas veces has cambiado la rutina en esos 8 meses? En realidad yo prefiero usar los mismos ejercicios, pero no es que diga, uy, voy a hacer esta misma rutina esta semana porque esta me funcionó. No, yo voy rotando de ejercicios que en realidad me sirven en hipertrofia. Exacto, yo creo que una de las cosas más importantes que uno debe tener en cuenta es que no hay que darle cambios. O sea, lo que uno tiene que ir haciendo con esa rutina de entrenamiento es tener cargas progresivas. O sea, yo no necesito hacer un lunes una, un lunes otra, un lunes otra, un lunes otra, sino que uno tiene que ir metiendo o ir cambiando ejercicios que ya le son más funcionales que otros que tenía. Entonces, ¿cuándo uno debe ir cambiando la rutina de entrenamiento? Cuando va cambiando el objetivo que uno va teniendo. Yo creo que es algo que los tres manejamos, ¿cierto? Porque yo creo que incluso mucha gente puede decir, no, pero es que qué aburrido no hacer la misma rutina de entrenamiento. Por eso se llama rutina, porque es rutinario.
Los ejercicios no se tienen que cambiar a cada rato, no vas a generar adaptaciones. Para generar adaptaciones tienes que hacer lo mismo Con el por un mismo cierto peso, tiempo. con el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué genera adaptaciones? Yo creo que ya dimos respuesta a lo de las bandas. Entrenar con la bandita todos los días, con el mismo peso, a las mismas repeticiones, eso sí te va a generar una adaptación. Pero hacer la misma sentadilla, pero generando sobrecargas progresivas, nunca te va a generar una adaptación. Listo, Manu, preparada. Vamos a darle. Hey, entonces les vamos a dejar con Manu, porque Manu va a ser la seleccionada, y les vamos a ir dando como tipsitos en ese ejercicio, como que tienen que ir corrigiendo para que se genere un mayor estímulo sobre el glúteo. Entonces, vamos a calentar, Manu. Vamos a darle. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer si quiero empezar con mi rutina de entrenamiento de pierna? Uno, movilidad articular y hacer una preparación previa para ese entrenamiento de glúteo. En el entrenamiento, sobre todo el tren inferior, hay tres articulaciones involucradas. Está la cadera, está la rodilla y el tobillo. Estas tres articulaciones tienen que calentarse, tienen que movilizarse. Listo, porque son las articulaciones dominantes que vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es abducciones para empezar con la cadera. Edu, si vamos a hacer esta activación, entonces, ¿vos cuánto recomendás que sea lo adecuado? Yo siempre digo que 2 series. Igual lo que estamos haciendo es un calentamiento previo para eso, ¿cierto? Entonces, tampoco es que vamos a hacer una rutina de entrenamiento de movilidad articular. Eso. Posteriormente, después de hacer, volvemos y vamos a flexoextensión de cadera. Ahí estamos activando primero la articulación de la cadera. Ok, hacemos una flexión y extensión de la rodilla, que también está involucrada en movimientos como sentadilla, como búlgaras, e incluso en el hip thrust también está involucrada. Entonces, importante también. Entonces, si lo que queremos es activar las articulaciones del miembro inferior, tenemos que seguir también con el tobillo, que también es muy relevante en este tema del trabajo de la zona inferior. Ok, la movilidad del tobillo es importantísima a la hora de realizar los movimientos. De esto depende la profundidad, mucha profundidad en los movimientos como la sentadilla. Entonces es importante tener esa profundidad y la flexión del tobillo, en este caso, al principio es importante a la hora de realizar la rutina. Yo creo, Edu, que hay la mayoría de gente, o hay mucha gente que no le saca el 100% de provecho a una sentadilla para el glúteo. Bueno, no es que haya una sentadilla para el glúteo y otra para el cuádriceps, porque en una sentadilla, tanto en una sentadilla como en una prensa, como en muchos ejercicios, activo el cuádriceps, pero también estoy activando el glúteo. Pero si no tengo una muy buena flexibilidad a nivel de tobillos, a nivel de rodillas, si no tengo una flexibilidad en general, no voy a poder hacer muchos ejercicios hasta donde tengo que hacerlos para poder generarles ese mayor estímulo. No vamos a poder estirar, elongar completamente el target o el objetivo que queremos. Y ya hablamos de lo importante que es el estiramiento, la fase excéntrica. Entonces siempre hay que buscar esa flexibilidad, mejorar esa flexibilidad, eso se mejora. Mejorar la flexibilidad para que los movimientos sean muchísimo más productivos. Bueno, después de hacer movilidad articular, lo que debemos hacer es una preparación previa a ese ejercicio o una entrada en calor. Yo casi siempre la mayoría de mis usuarios las coloco a hacer dependiendo si vamos a empezar a hacer con sentadilla para empezar a calentar. Entonces, exacto, gesto es la palabra adecuada a utilizarla. Hacer el gesto para que también tu cerebro se vaya activando los mecanismos que van a estar involucrados en el movimiento. Entonces, si vas a empezar con sentadilla, empieza con sentadilla con tu propio peso, con tu propia carga. Exacto. Eso, y como lo pueden ver, ella tiene los pies a la altura un poquito más abierto, de la altura de los hombros, va bajando lento y progresivamente va a ir bajando, la flexibilidad se va mejorando a medida que lo vas haciendo y ella va a ir bajando más. Esto nos sirve para meter sangre al glúteo, también a los cuádriceps para lubricar las rodillas, los tobillos y que ella se vaya preparando para el ejercicio real con cargas. La sentadilla, por lo general, nos vamos a poner los pies a la altura de los hombros
Yo recomiendo siempre bajar lento, bajar al menos en 3 segundos. Bajar hasta donde la cadera lo permita. La profundidad debería ser mínimo a 90 grados. Eso de sentadilla cortica no vamos a estimular correctamente. O sea, hay que bajar mínimo a 90 grados para que pueda ser efectiva. Que nos posicionamos. Ella va a bajar lento. Recuerde lo que dijimos de elongar bastante las fibras musculares de los glúteos. Entonces, la mayor tensión está cuando ella está en ese punto. Stop. Cuando ella está en ese punto. Ahí es donde está en realidad la tensión. Entonces, sube y vuelve otra vez. Cuiden mucho la elongación. Es muy importante. Uno de los pilares que explicamos anteriormente es la sobrecarga progresiva. Es decir, empezar siempre con una carga mínima en la primer set y progresivamente vamos a ir incrementando la carga. Ya hizo una set con 5 kilos a cada lado y lo que hacemos es que en la segunda set le aumentamos la carga. Esto va a crear esa tensión mayor cada vez. Volvemos a hacer exactamente igual. Cada serie, busca que cada serie sea más retadora que la anterior, que vamos sumando carga de forma progresiva. En la primer set, por lo general, como es una carga mínima, podemos hacer 15 repeticiones, incluso un poco más. A veces yo mando a los usuarios a hacer 20 repeticiones para empezar a estimular y meter sangre. A medida que vamos subiendo la carga, las repeticiones empiezan a bajar. Entonces, como ya le subimos la carga, ya va a bajar a 12 repeticiones. Y así progresivamente. Si la carga sube, las repeticiones empiezan a bajar. Ok, lo que vamos a hacer ahora es para la última serie, meter una carga mucho más elevada, donde ella va a llegar en verdad o casi a ese fallo. Lo que quiero es que le cueste bastante llegar a 10 repeticiones aproximadamente. Recordemos que entrenar con intensidad a la hora de querer hipertrofia, el entrenamiento hay que aplicar esa intensidad para poder generar ese estímulo. La idea es que a ella le cueste llegar a 10 repeticiones, no que se baje de la máquina y pueda hablar normal. Siempre controlando el descenso, la fase excéntrica, donde está la mayor elongación, y ella puede subir de forma explosiva. Bajamos lento en 3 segundos y ella sube de forma explosiva. Eso. Ya está costando, ya se está ralentizando el movimiento. Eso quiere decir que ella ya está casi llegando a su fallo. Arriba. Eso, controla. Siempre apliquen intensidad en los entrenamientos, sobre todo en las últimas series. Las primeras series que son de calentamiento o series de aproximación, como le llamamos nosotros, series de aproximación, son series donde aproximas la carga a esa carga máxima que vas a usar para poder llegar a casi fallo, porque tampoco es recomendable en todos los ejercicios llegar al fallo. Pero siempre busca que la última serie te cueste muchísimo llegar a esas últimas repeticiones. Recojan los pesos. Siempre que terminen de entrenar, por favor. Recojan la carga. No la dejen pegar, no dejen la máquina llena de discos. Continuando con la rutina de entrenamiento, vamos a seguir con uno que yo creo que para muchos es muy dificultoso, que es en el ejercicio que básicamente a todos nos saca que es búlgara. Como ya tuvimos una sobrecarga progresiva, ya hicimos ese calentamiento previo, entonces en estas siguientes series lo que vamos a continuar es con nuestra carga efectiva, es decir, vamos a empezar pesado, ya calentamos, entonces vamos a subirle peso de una vez. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a generar una búlgara? Uno, es que no voy a tener mi cadera siempre tirada hacia abajo. Cuando voy a hacer la serie,
lo que tengo que buscar es un vector vertical. Entonces no me voy a tirar ni hacia atrás, ni me voy a tirar hacia adelante. Lo que tengo que buscar cuando estoy haciendo una búlgara es un vector vertical, para que podamos generar una muy buena flexión en la cadera y el glúteo se pueda llevar un muy buen estímulo. En este ejercicio no voy a cambiar si estoy haciendo cuádriceps o glúteo, porque al ser un ejercicio multiarticular estoy activando a ambos músculos. ¿Listo? Vamos, Manu. Igual que en la sentadilla, el tiempo bajo tensión es demasiado importante. Entonces no voy a hacer un movimiento de un segundo bajando y un segundo subiendo, sino que mantengo el tiempo bajo tensión, 3 segundos bajando, sostengo un segundito arriba y vuelvo y subo explosivo. Listo. En esta vamos a ejecutar 8 repeticiones por cada pierna, casi que llegando a nuestro fallo muscular. Excelente. En ese glúteo hay que entrenar pesado, no es más. Muy bien, excelente. Aquí nos empieza a costar un poco más. Excelente. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que siempre tenemos que elegir una carga que nos permita hacer la cantidad de repeticiones con la técnica intacta. No nos sirve de nada subir un montón de peso y que nuestra técnica se empiece a reducir conforme vayan avanzando las repeticiones. Yo creo que más importante que el mismo entrenamiento es descargar los discos. Descarguen los discos. ¿Cómo va a crecer el glúteo? Descargando los discos, no los deje montados. El tercer ejercicio que escogimos es el hip thrust. En este caso escogimos en la máquina Smith por la estabilidad que tiene. Entonces es mucho más fácil poner, quitar los discos, hacer un setup mucho más sencillo para ella. Entonces nos vamos a posicionar la pelvis debajo de la barra, siempre tratando de que las rodillas estén por encima de los tobillos. Listo, ni muy adelante, tampoco muy... Listo, ok. La punta de los pies ligeramente hacia afuera. Los pies no van totalmente rectos. Siempre la punta ligeramente mirando hacia afuera. Listo, entonces vamos a sacar, siempre respetando lo que venimos haciendo, el tiempo bajo tensión, bajando despacio, subiendo de forma explosiva, no haciendo una exagerada ejecución del movimiento. Ella llega a nivel recto y vuelve a bajar de forma controlada. Los talones no se despegan del piso, los talones siempre tienen que estar pegados totalmente o los pies totalmente pegados al piso. Ok, igual es un movimiento, como dijimos, los glúteos son músculos muy potentes. Es un movimiento donde las niñas en este caso ponen mucha carga o son capaces de poner bastante carga, siempre y cuando tengan una buena ejecución, una buena técnica. Pero siempre es uno de los ejercicios donde somos capaces de mover mucha carga. Recordemos que una de las principales funciones del glúteo también es generar abducción. Entonces, teniendo en cuenta eso, para nuestro último ejercicio vamos a elegir abducción de cadera. En este ejercicio es muy importante, mucha gente genera un balanceo, entonces uno los ve haciendo el ejercicio y son para adelante y abren y para atrás. Generamos una estabilidad, tronco recto y genera una abducción completa. Igual, como en todos los ejercicios que les hemos venido diciendo, el tiempo bajo tensión es demasiado importante. Entonces, no voy a hacer el ejercicio a la ligera, sino que voy a tener tanto una activación, una muy buena activación, como en la fase excéntrica como en la fase concéntrica. Como ya vinimos de esa etapa de calentamiento, entonces en estos ejercicios también lo trabajamos con una muy buena carga. Ok, recuerden que después de hacer los ejercicios pilares fundamentales para el entrenamiento, los que acabamos de mostrar, ya se pueden ir a ejercicios accesorios como las extensiones de cadera en polea,
como las bandas, o extensión de cadera en máquina también se puede, en total hip. Estos ejercicios ya son válidos después que hagas el entrenamiento de los multiarticulares. Hey muchachos, esperemos que este tipo de contenido les siga gustando. Estamos intentando traerles la mejor información. Recuerden dejarnos un comentario, sea positivo, sea un feedback de mejoren esto, porque la idea es seguir mejorando para traerles el mejor contenido. Recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales que por aquí van a aparecer. Y, hey, la buena.